Bueno, chicos, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Le agradezco mucho a Elizabeth la invitación de hoy. Realmente para mí es un honor estar en este canal, poder compartirles con ustedes un poco de esto que es la, un tema muy interesante que lo vemos mucho en la Universidad de Cartagena. Ella es mi estudiante y bueno, por eso nos conocimos y ahora estamos pues compartiendo estos medios virtuales para poder llevarles a ustedes un poco de este tema tan interesante como es el aislamiento. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Daniel Fernando Hernández González, soy odontólogo de la Universidad de Cartagena. Egresé en el año 2012, luego hice estudios de posgrado en rehabilitación oral en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño como docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Cartagena y desde mis tiempos de estudiante he estado vinculado al grupo de investigación de materiales dentales, el grupo MADEFOO, en cabeza del doctor Javier Méndez, un gran amigo, un gran docente mío, un gran profesor al que admiro mucho y que bueno, ahora estamos trabajando de la mano en el pregrado de la universidad. Entonces, desde el pregrado, desde allá hemos tenido siempre la necesidad de acercarnos al aislamiento absoluto, de encontrar los casos clínicos que sean adecuados para realizar un aislamiento absoluto y poder eh, enseñarlo a todos los estudiantes para que sea un hábito, un buen hábito y sea un procedimiento que se haga rutinariamente cuando estamos hablando de estas operatorias dentales. Entonces, eh, agradezco mucho a los que nos están viendo hoy, a los que, a los que siguen, y quiero que, aprovechando todos estos medios virtuales, que me sigan en mis cuentas en Instagram. Si necesitan alguna pregunta, tienen algunas dudas sobre un tema, si quieren toda la parte de bibliografía, por favor escríbanme al mail que ven ahí, ¿sí? dhernandezg1@unicartagena.edu.co. Síganme en YouTube, también tengo un canal donde se suben algunas cosas interesantes, así como aquí en Dentisteando, con mi nombre. Por favor, vayan a su canal de YouTube. Todos sus videos están excelentes. Aprovechen esa oportunidad de verlos. Exactamente, entonces ahí compartimos estos videos y todas las cosas que, que yo pueda mostrarles. Y hoy les vengo a hablar de los puntos claves para un aislamiento absoluto, para estética dental y para sector posterior. Entonces, básicamente, nosotros cuando queremos aislar a nuestro paciente tenemos que tener como todo un protocolo, ¿sí? Tenemos que tener unos pasos, conocer el instrumental y saber que este aislamiento dental es una técnica que nos ayuda a hacer ciertos procesos, ciertos procedimientos de una manera más ágil y exitosa. Y aunque muchos los ven desde un punto de vista de pronto de que se necesitan más utensilios, de que es algo complicado, pareciera que estuviéramos aislando toda la cara del paciente, bueno, pero en realidad vamos a tratar de explicar todos los pasos uno por uno aquí para que vean que no es algo tan complicado y que generalmente luego de que uno lo practique y toma la curva de aprendizaje, 1 minuto, 2 minutos son suficientes y nos van a ayudar muchísimo en el resultado de nuestra restauración. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí. No piensen que este es un tratamiento súper complejo, sino al contrario, es para facilitarnos todo lo que hacemos en odontología restaurativa. ¿Ok? Y bueno, básicamente el aislamiento es un método para ayudar al paciente y así como nosotros ahora tenemos que también aislarnos. Estamos en una situación bastante crítica a nivel mundial, algo que nunca nadie en la vida se iba a esperar pasar, sí, como lo que es una pandemia.
nunca vamos a estar preparados para esto y así como nosotros tenemos que proteger a los dientes, aislarlos del medio oral que están llenos de bacterias, llenos de muchos microorganismos, pues nosotros ahora tenemos que empezar a aislarnos también, ¿sí? Entonces, esto que estamos haciendo es brindándole al paciente y a nosotros mismos mayor calidad en la atención, mayor calidad en la salud, que es lo que ahora mismo nos damos cuenta que es una de las cosas más importantes a nivel de la vida. Necesitamos invertir en salud, necesitamos mejorar la salud, tanto nosotros que somos profesionales de la salud hacia nuestros pacientes, cómo con nosotros mismos mejorar nuestra salud y cuidarnos de estos microorganismos que algunas veces son muy perjudiciales para nosotros, pero por lo general convivimos con ellos. ¿Sí? Ustedes saben que en la cavidad oral hay millones y millones de microorganismos, pero están cuando el, el medio está equilibrado, no pasa nada. ¿Listo? Pero Y prácticamente con todo lo que está sucediendo con la pandemia, con lo de COVID, todo esto, se hace prácticamente obligatorio realizar un aislamiento absoluto. exactamente, Eli, muy bien, así es. Entonces empecemos porque casi siempre uno cuando se enfrenta a tomar la decisión de aislar, vemos si en realidad vale la pena hacerlo, si hay un balance entre los costos y los beneficios. Y por eso yo quiero mencionarles algunas ventajas y desventajas, como lo son, en primera instancia, el tiempo que nosotros nos tomamos en aislar. Por lo general, al principio, uno de estudiante, eso uno lo ve súper complicado y se demora aislando, pero en el momento en que uno, como les dije al principio, toma la curva de aprendizaje, no, cada vez se va haciendo más fácil. Entonces lo que hay que tener es mucha concentración y ganar mucha experiencia haciéndolo. Entonces, entre más hacemos nosotros el aislamiento absoluto, más vamos a ganar experiencia y vamos a ganar eh, perspicacia al hacerlo, ¿sí? Mucha pericia en manejar el instrumental, manejar la grapa. Entonces, por eso tenemos que hacerlo una y otra vez para poder lograr adquirir esa destreza de hacerlo muy rápido. Entonces, el tiempo que nos va a consumir el aislamiento al principio, pues va a ser mayor, pero con el paso de las veces que lo hagamos, se va a ir reduciendo al tiempo de 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de cuántas piezas dentales estemos aislando, pero las ventajas se van a ver más adelante ya se las voy a explicar. Algunas veces sí puede estar contraindicado cuando el paciente nos dice yo soy alérgico al látex, o cuando el paciente tiene una apertura bucal limitada y no podemos poner una grapa, ahí está la dificultad. Entonces, la idea es que nosotros podamos, ¿sí? Identificar esto en la anamnesis, en las preguntas del paciente, cuando le hacemos las preguntas de nuestra historia clínica y poder saber con anterioridad si podemos o no aislarlo por estas causas que les acabé de decir. Ahora, en la práctica privada, las investigaciones nos dicen, en las encuestas que hacen a los odontólogos a nivel particular, que es muy bajo el uso, también porque muchos de los practicantes están limitados por los materiales que le dan los empleadores o el sistema de salud de su país. Entonces es muy poco que se usa en la parte privada y pública, en el sector privado, y con el tiempo nos hemos dado cuenta de la necesidad tan grande que es el aislamiento absoluto. Por eso cada vez en las universidades se le está exigiendo más al estudiante y que se entienda que esto no es una moda. Esto no es una moda esto se ha utilizado el aislamiento absoluto desde hace mucho tiempo también en odontología restauradora, desde la amalgama, para que esta amalgama sus vapores no contaminen al paciente y no haya una intoxicación por algún tipo de vapor que sobresalga de la amalgama. Entonces, es la importancia del aislamiento absoluto, realmente hay que verla desde este punto de vista que es que vamos a obtener
un campo operatorio limpio y seco, que es fundamental para la odontología restaurativa adhesiva, ¿sí? Entonces, realmente lo que necesitamos es que nosotros podamos mejorar nuestra accesibilidad y nuestra visibilidad. Y esto lo logramos cuando realizamos este proceso de una manera eficaz. Así como también nos va a ayudar a mejorar las propiedades de nuestros materiales. Potencialmente, cuando ustedes aíslan, hacen una mejora en las capacidades adhesivas de nuestros materiales resinosos, porque no hay humedad, y ustedes saben que la humedad es contraproducente cuando estamos adhiriendo. También produce protección al paciente para evitar que algunos instrumentos sean ingeridos o puedan ser broncoaspirados. Y para el operador le da más eficiencia, ya que puede utilizar las dos manos, no está con los dedos dentro de la boca del paciente sosteniendo los algodones o sosteniendo la lengua. Entonces hay una eficiencia en la operatoria, ¿sí? Y es que es mucho más fácil, ya que, bueno, no tienes que estar retrayendo el labio, la lengua del paciente que va por todos lados ya no está molestando, podemos manejar la pieza de alta con mucho más comodidad, es decir, es- trae muchos beneficios tener que utilizar un aislamiento absoluto. Claro que sí. Entonces, todas estas ventajas que les acabo de mencionar, en realidad a- a- desvían la balanza hacia los beneficios y quedan las desventajas pues opacadas por tantos beneficios que vamos a obtener de un aislamiento absoluto. ¿Ok? Entonces, fíjense que para todo procedimiento que nosotros hagamos en odontología tenemos que tener unas bases científicas y ya en algunas conferencias se muestra que la toma de decisiones a nivel de odontología tiene que estar dada por tres factores. Uno es la habilidad del profesional, dos, o la segunda, el segundo factor es las preferencias del paciente y un factor muy importante es la literatura de mayor jerarquía disponible. Es decir, si nosotros buscamos este procedimiento en bases de datos y lo vemos a la luz de la literatura, ¿cuáles son los estudios o el tipo de estudios que nos presentan el tratamiento que nosotros estamos haciendo, el procedimiento, con mayor jerarquía a nivel de literatura científica? Entonces nosotros nos vamos primero a lo que son los metaanálisis. Los metaanálisis nos dan la mejor evidencia científica para poder elegir un, un procedimiento o las decisiones clínicas que nosotros vayamos a hacer en relación a un tratamiento. Entonces, aquí para sustentar este aislamiento absoluto, encontré en la librería de Cochrane, que es una base de datos gigantesca que tienen todas las revisiones sistemáticas, los metaanálisis de muchos de los procedimientos. Ustedes lo buscan y tienen muchos artículos gratis, la mayoría son gratis. Ustedes buscan el procedimiento que vayan a hacer en esta base de datos y encuentran mucha información importante que hay que saber interpretar, obviamente. No todo lo que se lee en la literatura hay que asumirlo de una manera directa, sino que hay que interpretarlo y adaptarlo a nuestra consulta, a nuestra toma de decisiones. Pero encontramos este artículo desarrollado por un grupo chino que nos hablan si el aislamiento absoluto en, en el tratamiento restaurativo de pacientes en odontología. Nos hablan de eso y nos dicen que este es un tratamiento que tiene poca investigación, digamos, a nivel de estudios clínicos aleatorizados, tiene muy poca información, pero que en realidad, eh, a la luz de la literatura, no mejora, ¿sí?, la adhesión de nuestras restauraciones a largo plazo. La investigación nos dice, no es que haya unos artículos o unos estudios que nos digan que la mejoran, pero sí nos dice que tiene muchos beneficios como los que ya les mencioné y que esos beneficios hacen que este proceso
sea un proceso prácticamente obligatorio en la odontología restaurativa. Entonces eso es lo que nos arroja esta literatura, y entre otros artículos que les voy a presentar más adelante también nos dan unas guías y unas pautas para poder hacer esto. Entonces vamos a empezar por saber qué es lo que necesitamos nosotros para poder hacer un correcto aislamiento absoluto. Entonces, evidentemente tenemos que tener un arco de Young, ¿sí? Una perforadora, unas portagrapas, obviamente las grapas y obviamente la tela de caucho que es la que nos va a hacer todo el aislamiento. ¿Listo? Entonces, fíjense que para empezar por los arcos de Young, nosotros tenemos dos tipos de arco de Young, uno plástico y uno metálico. Los dos son muy buenos arcos. Todo lo que ustedes tengan en esto va a servir para aislar. Lo que sí tenemos que saber es cuándo utilizarlo. Entonces, los arcos que son muy gruesos, ¿sí? O sea, como los arcos plásticos, muchas veces nos van a ocupar mucho campo operatorio. Entonces necesitaríamos una tela más grande, y si el paciente tiene una apertura bucal muy limitada, pues esto nos va a ocupar más espacio. Por eso es que casi siempre utilizamos el arco metálico. El arco metálico es un arco muy fácil de usar, evidentemente, pero tiene varios tamaños. Entonces, según el tamaño, es que nosotros podemos aislar mejor a nuestro paciente. Por ejemplo, si vamos a aislar un diente único, muchas veces un tamaño regular de estos arcos no interfiere en nuestro proceso de aislamiento absoluto, pero ya al momento de aislar varios dientes, de aislar arcadas completas, se necesita un arco más grande para nosotros poder tener mayor facilidad operatoria en el procedimiento que vayamos a realizar, como una preparación dental, como una restauración directa, etcétera, o la cementación. Entonces necesitamos un arco grande. Así es también, vamos a acompañar este arco grande de una tela amplia, de una tela grande, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre estas telas. Pero la idea es que para odontología restauradora, en donde estamos aislando varios dientes, estamos aislando media arcada, lo mejor que ustedes pueden hacer es aislar con un arco grande, ¿listo? Entonces esas son las consideraciones que les puedo recomendar en lo que son los arcos de Young. Ahora, vamos a hablar de las perforadoras. Ustedes conocen los orificios que tienen las perforadoras y seguramente los usan indiscriminadamente, o tienen un orificio de elección y ya de ese no se cambian. Y muchas veces porque cuando ya nuestra perforadora está con mucho tiempo de uso y mucho tiempo de esterilización, el cambio de agujero no se da. El agujero se mantiene siempre el mismo, porque la esterilización muchas veces daña los rodamientos que tiene este sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Definitivamente, cambiemos esa perforadora que no le ruedan los orificios. Cambiémosla porque no tiene sentido. En odontología restauradora necesitamos aislar diferentes tipos de dientes. Entonces, es mejor que tengamos las diferentes opciones para hacer una verdadera odontología restauradora con un aislamiento adecuado. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos orificios tiene una indicación. Por ejemplo, el más pequeño de los orificios, vamos a denominarlo como orificio número 1, el más pequeño, está indicado para los incisivos inferiores. Así como tenemos el orificio 2, que sería la apertura que le sigue, que se podría utilizar para los incisivos superiores, ¿sí? Desde laterales y centrales, aunque muchas veces el central, como es un tronco radicular más amplio, podemos hacerlo con el número 3, que es el de premolares. El número 3 es un orificio más amplio y es un orificio intermedio. Generalmente cuando vamos a hacer aislamiento, este es un orificio premeditado que el odontólogo tiene para poder aislar todo. Sí se puede, pero como les digo, muchas veces les va a quedar corto para un molar.
o para un incisivo central les va a quedar muy amplio. También tenemos el orificio número 4 para molares y el más grande de todos cuando el diente definitivamente es muy grande y tiene que hacerse. ¿Listo? Entonces, es mejor nosotros que utilicemos el orificio indicado, ni el más grande ni el más pequeño para hacer esto. ¿Listo? Entonces, también otro utensilio, otro instrumento importante para el aislamiento es la pinza portagrapas. Esta pinza portagrapas nos va a ayudar a llevar la grapa hacia el diente del paciente o llevar todo el sistema de aislamiento hacia la boca del paciente, dependiendo de cómo lo vamos a llevar. ¿Listo? Hay varias formas, las vamos a ver. Entonces, la idea es que este portagrapas, su parte activa que va en los orificios de la grapa, pueda tener fácil acceso. Entonces, antes de llevar la grapa a boca, ustedes prueben la entrada y salida de estos orificios de la grapa que van a utilizar o que están utilizando con su paciente. ¿Listo? Y si la grapa no entra y sale de manera pasiva, ustedes pueden tomar una fresa y adecuar las puntas de este portagrapa para que entre y salga de manera pasiva. ¿Listo? Solamente con una fresa de diamante, la pieza de alta, cortan la, la, la parte activa de este portagrapa. Entonces vamos a hablar de las grapas. Y yo en Instagram hice una encuesta y la mayoría de preguntas eran que querían conocer sobre las grapas. Las vamos a ver una por una, pero quiero que primero conozcan cuáles son los componentes de la grapa. Entonces, como podemos observar aquí, ¿sí? Como podemos observar aquí, hay un arco que une las dos partes activas de la grapa, ¿sí? Estas dos partes activas son las que tienen las puntas que deben estar dentro del perímetro del diente y no deben tocar la encía. No le podemos causar daño al paciente en la encía. ¿Listo? Con estas puntas de la parte activa de la grapa. Entonces, recordemos, un arco de la grapa que une las dos partes activas que tienen unas puntas que deben estar dentro del perímetro del diente a aislar. Y esto es una de las características que tienen que tener nuestras grapas para poder ser usadas en uno u otro diente. Entonces, grapas como tal, tenemos una cantidad inimaginable de grapas con formas, colores, tamaños, partes activas, etcétera. Tenemos muchas grapas, pero casi siempre hay unas predilectas que son muy generalizadas y que pueden utilizarse en la mayor parte de los casos clínicos, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense que aquí hay unas de las preguntas que me hicieron en Instagram. Una amiga muy querida, María Alejandra Puerta, que ahora mismo está en España, ella me pregunta, me dice, me da flojera aprenderme las grapas. Bueno, vamos a explicar aquí unas grapas resumidas para que ustedes se las aprendan. Espero que me esté escuchando en estos momentos. Y otra de nuestras estudiantes nos quiere saber acerca de las grapas a utilizar. Entonces vamos a verlas unas por una. ¿Listo? Estas son unas grapas que se llaman el kit fiesta de la Coltene. Es el que actualmente yo utilizo, es la que últimamente en el diplomado de rehabilitación oral avanzada estamos utilizando para enseñarle a los estudiantes a aislar. Sí, yo creo que algunos de ellos me están escuchando en este momento. Si me están escuchando, por favor, ahí en los comentarios dejen una manito que yo lo miro al final de la presentación. Los estudiantes del diplomado, tanto de la corte 1 como de la corte 2 que me están escuchando, me dejan ahí una manito alzada para saludarlos. Y este kit de grapas es muy completo y viene en dos versiones. Viene en una versión con alas y en una versión sin aletas. Una versión con aletas y otra versión sin aletas. Y es porque generalmente para endodoncia las aletas nos ayudan mucho en la retracción de la tela de caucho y que ésta sí se aloje y mantenga lo que es la tela de caucho en su posición. Las aletas nos ayudan mucho con la tela de caucho y sobre todo el posicionamiento directo de la tela de caucho junto con la grapa. Para eso están diseñadas las aletas de las grapas, generalmente para poder llevar la tela de caucho junto con la grapa
y así sostenerla, y para que haya una mejor retención, ¿sí? Y por eso es que yo necesito que definamos los tipos de grapas en cuanto a su retención y retracción. ¿Listo? Quiero que este concepto, por favor, les quede muy claro. La retención, ¿sí? Son las grapas que nosotros utilizamos en endodoncia que van a retener una tela de caucho. Entonces, cuando nos dicen grapas con aletas o sin aletas, nos están diciendo de retención de la tela de caucho. Entonces, esta es una función que le vamos a dar a estas grapas para que la tela de caucho no se nos salga de nuestra boca. Esa es la función que cumplen este tipo de grapas. Ahora, también tenemos unas grapas que no son de retención, ¿sí? No nos van a ayudar a retener la tela de caucho, en realidad nos van a retraer. Fíjense que las dos palabras son muy parecidas, pero hacen funciones diferentes. La retención es con la tela de caucho y la retracción es generalmente con la encía. Las grapas para retracción lo que hacen es eliminar la encía y eliminar los obstáculos para poder visualizar mejor a nivel cervical, para visualizar mejor una línea de terminación. Entonces, estas grapas necesitan de una grapa de retención. Por eso, las de retracción siempre se usan cuando ya la tela de caucho está retenida por las grapas de retención, ¿sí? Parece un trabalenguas, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, me las escriben ahí, que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco durante la charla, ¿listo? Entonces, fíjense cómo nosotros para el sector anterior podemos tener tanto unas grapas de retención como unas grapas de retracción. Generalmente en el sector anterior utilizamos estas grapas que son la número 9 con aletas y la W9, que significa wingless, o sea, sin aletas, para poder generar una retracción, una retención mejor de la tela de caucho en el sector anterior. A algunos les gusta modificarlas y le quitan un arco, pero el arco, al quitarle el arco, obviamente le quitan la retención a la grapa. Y ya vamos a ver otro tipo de grapas que también se modifican, como la 212, o estas grapas que podemos ver aquí, que son las retractoras, la B5 y la B6, que se utilizan para restauraciones clase 5, pero también las podemos modificar. Y esa es una pregunta que me hicieron que ya vamos a verla. ¿Listo? Entonces, estas son las grapas, por favor. Los que me hicieron esa pregunta en Instagram, los que me hicieron esa pregunta con anterioridad, tómenle un screenshot a esto y vayan viendo qué grapas se usan en anterior y en posterior. Obviamente, esto es una recomendación que yo les hago, pero en realidad hay una gran cantidad de grapas. También, como les dije, hay la 212, que también es una grapa muy interesante para modificar y para ser utilizado en el... ¿Sí? Aquí podemos ver también el uso de la B4. La B4 es una retractora, es una grapa retractora y fíjense cómo nos muestra el margen de nuestra restauración. Miren, aquí está retrayendo toda la encía alrededor de nuestra restauración y nos expone el margen para hacer una preparación de este diente a nivel muy cercano a la unión cervical con la encía. Y eso, pues, miren, el diente adyacente que no tiene muy bien definido esta parte cervical, tendríamos que colocar otra grapa aquí para poder visualizar bien, ¿listo? Esta es una grapa B4, ¿sí? Es la que vemos acá. Para mí es una de las grapas más importantes en mi consulta porque ella es supremamente fina y no me daña tanto los tejidos, como lo puede ser la 212, como lo puede ser la B5. Entonces es una grapa muy interesante por utilizar y que ya viene seccionada, no necesitamos seccionarla como las otras diferentes tipos de grapa que muchas veces tendríamos que modificarla. Listo, esta por ejemplo es un ejemplo, esta por ejemplo es una de las B5 que les venía mencionando anteriormente y así es como se usa. Listo, así usamos esta grapa en un solo diente cuando vamos a hacer la cementación de carillas uno por una y necesitamos despejar el margen gingival para que nuestro carilla selle perfectamente ahí. ¿Listo? Esta es una grapa B9, ¿sí? Miren que tiene aletas, pero que nos da una retracción, una retención de la tela de caucho excelente. Entonces, por eso también me gusta usarla, porque tiene una retención de la tela de caucho. Pero también, si quisiera, la podría sustituir por una grapa tipo 212 o por una grapa tipo
retractora como la B5, la B4, la B6. ¿Listo? Entonces ese es el tipo de grapas que se pueden utilizar en el sector anterior. Aquí tenemos otro ejemplo de aislamiento con una B4. Y fíjense lo que les vengo diciendo de la retención y de la retracción. Fíjense cómo yo realicé una retención de la tela de caucho en los premolares, ¿sí? Para que luego en la parte anterior yo pueda utilizar simplemente una retracción con una grapa tipo Brinkel, ¿sí? Como ya les había mencionado, este tipo de grapas de Brinkel, que la vende la calza Coltene, ellas nos sirven solamente para retraer los tejidos. Luego ya cuando se hizo la retención de la tela de caucho. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, sobre todo al momento del diagnóstico. Por ejemplo, miren, aquí en esta foto, yo no sabía qué iba a hacer con este diente. Estaba completo, tenía una restauración desadaptada, una endodoncia hecha, y yo en realidad no sabía si iba a, a realizar una corona o otra restauración porque no tenía una visión de cómo estaba ese tejido luego de yo quitar la restauración, porque la radiografía nos ayuda. La radiografía nos dice dónde va, hasta dónde puede ir la caries, hasta dónde puede ir la restauración defectuosa, pero yo no sé qué tanta restauración sana tenía y por eso fue que nos decidimos aislar primero y luego nos encontramos con esta situación. Nos encontramos con un diente bastante cariado, ¿sí? Que necesitaba de pronto una restauración más grande, como lo es una corona completa, porque el conducto radicular está muy amplio y necesitaríamos hacer una reconstrucción intrarradicular antes. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros poder diagnosticar bien. Y por lo general, tenemos que aislar desde el principio del tratamiento. No es que yo quito la restauración, yo quito la caries y después es que aíslo. No, desde antes de tocar al paciente con la fresa ya tenemos que tener aislado el campo operatorio. ¿Listo? Ahí voy respondiendo las preguntas que me estaban haciendo en Instagram. Por ejemplo, esta pregunta de mi gran amiga Clara Elena Robles me dice, ¿qué tipo de grapas modificas tus grapas y cómo las modificas? Bueno, ya les he mencionado algunas grapas, ¿sí? Clara, si me estás escuchando, te quiero ser sincero, yo no modifico mis grapas, no me gusta modificarlas, ¿sí? Porque generalmente con las que tengo me adecuo a cualquier situación clínica. Ahora, es mi opinión, por lo general, mis compañeros, por ejemplo, el doctor Enrique Huelvas, un saludo si me está escuchando ahora, él en el curso que hicimos de carillas directas, manejo del sector anterior con resinas compuestas, en ese curso, él me dice, Daniel, a mí me gusta modificarlas porque puedo hacer esto, y pongo las fotos aquí de un gran docente, muy respetado en el medio y sobre todo conocedor del aislamiento absoluto de manera increíble, es un gran docente de esto. Él enseña a modificar las grapas de esta manera. ¿Por qué? Porque así podemos aislar dos dientes en el mismo procedimiento. Fíjense que aquí en las grapas no modificadas, ustedes no tienen la capacidad de unir dos dientes en el mismo proceso operatorio con las grapas, ¿sí? Lo podemos hacer con la B4, podríamos hacerlo con la B4, pero esta grapa es de retracción. Entonces, muchas veces con la fuerza de la tela de caucho se sale. Y miren que estas grapas de retención sí son las ideales para esto, pero nos evitan poder aislar un diente adyacente. Entonces, por eso hacemos esta modificación. Si ven que un arco de la grapa la podemos cortar ya sea con un disco de carburo, con una fresa, muy controlada. Obviamente tenemos que tener unas pinzas para sostener la grapa y poder realizarlo de manera adecuada. Entonces, esta modificación se hace, muchos clínicos les gusta modificar porque pueden trabajar en dos dientes al mismo tiempo, sobre todo a la cementación de carillas, ¿sí? La cementación de carillas directas la pueden hacer de dos en dos, mientras que con la grapa sin modificar se hace de uno en uno. Entonces, está sujeto a sus gustos y a su experticia clínica con esto. ¿Listo? También tenemos unas grapas para molares, ¿sí?
Y estas grapas quiero ser muy enfático en que hay una cantidad inimaginable de formas que nos ayudan dependiendo la erupción del diente y el diámetro del diente. Por ejemplo, tenemos las grapas con aletas como la 7, ¿sí? La grapa número 4, que también es la grapa 8, la grapa 8A, la grapa 14, la grapa 14A, la grapa 12, y todas estas tienen unas diferencias y es que la angulación de su parte activa puede ir hacia abajo del ecuador dentario o puede ir al mismo nivel del ecuador dentario, ¿sí? Entonces, dependiendo a dónde tenga la actividad de su parte, de sus puntas, la parte activa de la grapa, vamos a elegir según la erupción que tenga el diente, ¿listo? Y también tenemos unos retractores paramolares que vienen con unas formas, como lo pueden ver aquí, una forma de específica para los molares superiores derechos, otra forma específica para los molares superiores izquierdos y una forma específica para los molares inferiores en las grapas Brinker de tipo retractor. ¿Ok? Vamos, para el sector premolar también utilizamos lo que es la grapa 2, la W2 me parece fantástica esa grapa, la grapa número 2A y la W2A sin aletas son magníficas para aislar premolares, pero también podemos hacer uso de estos retractores con estas formas para los premolares superiores, sí, porque nos ayudan también, tienen, sobre todo en premolares grandes, así que podemos utilizar una grapa una grapa indeterminadamente, ya sea en los molares o en los premolares, ¿listo? Así que ustedes analicen bien. Aló, ¿me están escuchando? ¿Hace, hace cuánto? Más o menos, porque yo estoy hablando desde hace rato y parecía que estaba el micrófono apagado. Ah, ok. Ah, bueno, entonces cuéntame, hasta el momento se está oyendo todo bien. Ah, bueno, listo, no, entonces me regreso 10 segundos atrás. Entonces, hasta las grapas premolares entendieron bien. Listo. Espérate que yo siento que todavía. Ah, bueno, listo. Bueno, listo. Entonces voy a continuar. Estaba diciéndoles que en las grapas de premolares pueden utilizar la 2, la W2 sin alas, la 2A, que son magníficas para aislar premolares, pero también las grapas Brinker de retracción. Si ustedes miran el tronco radicular de su diente y su diámetro está dentro de las puntas activas de este tipo de retenedores o de grapas, pues también se puede usar. ¿Listo? Claro, sabemos que en endodoncia es muy importante el aislamiento porque evita que las bacterias que tenemos normalmente en nuestro medio oral lleguen al interior del conducto y de esta manera se pueda contaminar aún más pues, el tratamiento que estén realizando o en una operatoria que es muy cercana a la pulpa, estas bacterias puedan migrar por los túbulos dentinarios y así causar una enfermedad pulpar. Entonces, muchas gracias. Él es un odontólogo muy inquieto que nos hemos encontrado en varias situaciones académicas en redes sociales. Muchas gracias por estar presente. Yo sé que siempre está pendiente de todas estas cuestiones virtuales. Bueno, entonces continuemos. Vamos a ver estas preguntas que nos hicieron por Instagram unos grandes amigos de, de Bogotá, lo que es Antonio, Richie y Cristel. Un saludo para ellos. Me dicen, ¿qué puedo hacer cuando la apertura bucal impide colocar una grapa en un diente muy distal?
Y eso es como muy parecida a la pregunta que nos hace Cristel, que dice, en los últimos molares, ¿qué tips nos das? Y bueno, en realidad hay situaciones que a veces se nos salen de las manos, ¿sí? Como por ejemplo eh, la falta de apertura de un paciente. Si realmente la apertura es tan mínima que no podemos realizar un aislamiento con una grapa de retención, porque el arco nos impide entrar en los últimos molares y va a chocar con los dientes de la arcada opuesta, pues vamos a intentar hacerlo un aislamiento sin grapas, que también es viable, utilizando los puntos interproximales como retención de la tela de caucho. ¿Ok? Entonces, si me están escuchando, Antonio, esa podría ser mi respuesta, espero que sea una ayuda para ti. Entonces, ya vamos a ver más o menos cómo hacer un aislamiento sin grapas, pero para hacer aislamiento en el sector posterior, en los dientes más distales, que de pronto ustedes tengan dientes suberupcionados, les recomiendo una grapa que se denomina 8A. Esa grapa 8A es fantástica para la parte posterior. Si ustedes necesitan aislar un solo diente, siempre tienen que usar una grapa de retención. Sí, siempre. Si es un solo molar que no tiene dientes adyacentes, va a ser muy difícil sin una grapa de retención. Si el molar que van a aislar tiene dientes adyacentes, pueden ayudarse de los contactos interproximales. ¿Listo? Entonces, eso ténganlo en consideración. ¿Qué más otros tips les puedo dar para la parte posterior? Por favor, tengan varias grapas. No se queden con una sola, o sea, no se queden con la 8A o con la 8, con una sola 14 y ya. Tengan varias opciones, porque muchas veces hay dientes molares pequeños que con una grapa de premolares les sirve para poder realizar la retención de la tela de caucho. Entonces, por favor, tengan un stock de grapas adecuado. ¿Listo? Entonces, eh, regálame 5 segundos aquí. 5 segundos. Eh, bueno, me escribió mi amigo Quique Huelva, si me está escuchando, gracias Quique. En la parte de los arcos les mencioné que hay arcos que son muy pequeños, que son pediátricos, ¿listo? Entonces, entonces por favor que me dice Quique Huelva que les recuerde que hay arcos pediátricos que no usen esos, que usen los más grandes, ¿listo? Listo. Eh, bueno, perfecto. Entonces, ya voy a continuar. Quería responderle ahí a Kike que me estaba escribiendo. Espero que ya todos se esté escuchando bien. Bueno, entonces eso en cuanto a los molares, a los molares con los tips para las grapas. ¿Listo? Por ejemplo, miren, esta es la W8A, ¿sí? Es una grapa que, no, miren la parte activa de la grapa. Fíjense que es más agresiva la parte activa de la grapa. ¿Sí la alcanzan a ver ahí? Ella tiene las puntas activas mucho más cóncavas, ¿sí? Por lo tanto, ella va a llegar más hacia la parte gingival. Y cuando ustedes tienen un diente que es muy poco erupcionado, nos va a servir para ubicarnos debajo, miren ahí cómo está, debajo del ecuador de ese diente, ¿sí? Miren cómo sale esta grapa desde abajo, desde la encía, y así poder ubicarnos bien, bien, bien abajo del ecuador dentario y así tener una mejor retención de la tela de caucho. Ahora, estas grapas tienen que usar con mucho cuidado porque pueden lastimar la encía y evidentemente ustedes deben anestesiar al paciente con anestesia infiltrativa localizada para realizar un aislamiento con este tipo de grapas. Algunas veces las grapas, por ejemplo, la 14 o la 12A, no necesitan anestesia de tipo infiltrativa, pero sí pueden necesitar una anestesia tópica en la encía para que esta grapa no moleste las encías de nuestro paciente, ¿ok? Entonces quiero que tengan eso en claro en la parte, muy claro en la parte de dientes posteriores, que tenemos unas grapas, las cuales la punta activa va a estar al mismo nivel y otras que vienen con una punta activa más profunda para poder ser utilizada en los dientes que están poco erupcionados, ¿ok? Listo, por ejemplo, más tips para dientes posteriores para mi amiga Cristel. Realizamos una
retención de la tela de caucho a nivel más posterior, si lo ven acá, con una grapa normal con alas. Aquí también utilizamos para el premolar una grapa doble cero, ¿sí? Aquí en este caso no necesité perforar, porque ese diente no lo íbamos a utilizar. Sin embargo, me interesa es que la grapa retenga la tela de caucho, no necesito la perforación, pero los dientes adyacentes sí necesitaba retenerlos, hacer una retracción de la tela de caucho alrededor del diente para poder preparar la línea terminal lo más cercana a esa encía. Miren que aquí hice dos preparaciones, el diente premolar y el diente... Eso sí, las preparaciones las hacemos, obviamente, desde el principio, ya con todo aislado. No es que nosotros preparemos primero y luego aislemos, no, y sobre todo en un diente posterior al cual se le iba a realizar un retenedor interradicular de tipo directo o prefabricado, ¿sí? Aquí desde un principio tenemos que tener el campo operatorio supremamente limpio, ¿sí? Con las bacterias lejos de aquí, para que no vayan a contaminar el tratamiento de conducto que tanto se esforzó nuestro endodoncista en realizar, ¿ok? Entonces quiero que les quede eso muy, muy claro. Continuemos, qué pena. Entonces, fíjense que trucos para el sector posterior, si ustedes tienen dos dientes a preparar, pues ahí ponen retención en una parte mesial, ponen retención en una parte distal y van a generar retracción de los dientes específicos con las grapas Brinker. ¿Listo? Entonces, primero una, después el otro. Por ejemplo, aquí pude haber colocado también otra B4 en este premolar, pero yo preferí trabajar uno por uno. Eso también va en las preferencias del operador. ¿Ok? Fíjense cómo nuestra retracción se va a hacer a nivel del margen gingival. Si lo alcanzan a ver ahí, van a hacer una retracción de ese margen gingival y la tela nos va a ayudar. Mira aquí cómo se invagina la tela. Ustedes tienen que invaginar esa tela para que la encía se pueda separar y poder realizar una buena línea de terminación. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve precisamente las aletas de esta grapa de retracción. ¿Vale? Ok, aquí está. Ya varias veces he hecho alusión a esta pregunta que me hizo mi amiga Yure Beleño, ex estudiante. Bueno, no es estudiante mía, pero sí ex estudiante o egresada de la Universidad de Cartagena. Un saludo para ella. Nos dice, se aísla desde la preparación o posterior a ella. Ya lo he repetido varias veces y es que ustedes apenas hagan su diagnóstico, hagan su evaluación inicial y ya sepan el plan de tratamiento que eligieron, ya sea una restauración directa, la cementación de la carilla, ustedes lo primero que tienen que hacer es colocar anestesia y aislar. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en el procedimiento. Ella también nos hace otra pregunta. ¿Qué tela dedique, o sea, qué tela de caucho es la ideal para el aislamiento? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de las telas de caucho, como otro de la parte de nuestra armamentaria que tenemos para aislar. Cuando hicimos el curso con el doctor Quique Huelvas, la casa comercial Coltene nos llevó y nos presentó esta tela que se llama Flexidam y vienen varios grosores. ¿Por qué la diferencia en grosores de tela? Porque ellas nos ayudan a la retracción gingival y a la retención de los espacios interproximales. Entonces, cuando nosotros vamos a aislar sin grapas, cuando nosotros vamos a aislar con poca retención, por decirlo así, porque la anatomía de los dientes no nos permite o porque el paciente tiene limitada apertura, como ya me preguntaron antes, entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una una tela de caucho más gruesa, y esta la podemos conseguir con Coltene, este tipo Flexidam, ¿listo? También tenemos otro tipo de telas de caucho grandes, pequeñas, de varios colores, olores, sabores. Hay telas negras, fucsias, verdes, amarillas, del color que quieran. Es más que todo por gusto, ¿sí? Es por el gusto de ustedes como operadores qué color quieren. Obviamente, las telas más gruesas vienen en unos colores específicos, como es este rosado de Coltene. Pero lo importante es que si ustedes van a hacer odontología restauradora, traten de utilizar una tela muy gruesa, o la más gruesa, como la Flexidam, porque ella nos va a ayudar a la retención de la tela en los espacios interproximales, sobre todo en el aislamiento del sector anterior. Ahora, si ustedes identifican
que su paciente tiene unos contactos interfaciales muy gruesos y que esta tela realmente no les va a servir, tengan a la mano una tela más delgada como la Nicton, que es considerada una de las mejores del mundo, sobre todo lo utilizan mucho los endodoncistas porque es fácil de colocar, pasa muy fácil por los puntos interproximales y no se rasga tan rápido como otras del mercado, ¿listo? Entonces, estos son los tipos de tela que tenemos, unos más gruesos que otros y todo eso del grosor va dependiendo de la retención que necesitemos con ello, ¿listo? También una estudiante del pregrado de la Universidad de Cartagena, Silvana. Saludos, Silvana, si estás por ahí. Bueno, no sé, ya me están diciendo que por acá, que parece que sí, ¿no? Sí, me están diciendo que ya, ya estoy hablando. Listo. Ah, bueno, ya me están diciendo aquí que ya. Listo, me están diciendo, listo, ya todo el mundo me está escribiendo aquí. Bueno, gracias mis amigos que me escriben al chat, muchas gracias. Vamos a volver aquí a poner, parece que llegué hasta la tela de caucho, ¿cierto? Hasta aquí la pregunta de Yure. Listo, entonces, bueno, vuelvo y repito que mi amiga Silvana del pregrado de la Universidad de Cartagena, eh, nos pregunta, tips para realizar un aislamiento absoluto múltiple y se ha utilizado Octradam, ¿dónde puedo conseguirlo? Entonces, les estaba comentando que ya lo del aislamiento absoluto múltiple, o ella lo denomina múltiple, pero se denomina aislamiento a distancia, cuando nosotros utilizamos dientes adyacentes al que vamos a operar, al que vamos a trabajar, para poder generar un campo de visión más amplia, ¿ok? Entonces, este aislamiento lo que nos ayuda es poder ver las dientes adyacentes, las cúspides de los dientes adyacentes, las zonas interproximales, para poder trabajar con una amplia visión alrededor del diente que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, esto ha sido una esta ha sido una de las preguntas que ya he respondido con anticipación. Por ejemplo, miren este aislamiento aquí. Este aislamiento lo que hice fue hacer una retención, ¿sí? Una retención de la tela en los premolares sin perforarlos y luego una retracción del diente que iba a trabajar. Entonces, eso es muy importante que nosotros pongamos nuestra tela de caucho y que haya una estabilidad en esta. Hay una estabilidad en la tela de caucho y así poder realizar una mejor operatoria, ¿listo? Entonces ya podemos continuar con esta parte. Silvana, el Optradan lo he utilizado, la verdad es un utensilio muy práctico, pero generalmente no te da la retracción como quisieras, ni el manejo del campo operatorio como uno sí lo puede obtener con el aislamiento convencional. Entonces, sí se puede usar en algunas ocasiones que no necesites tener todos los dientes tan visibles, donde no vayas a preparar, donde sea algo muy puntual, sobre todo partes de dientes en la parte oclusal o en el sector anterior, lo puedes usar y no necesitas arco de Young, esa es la ventaja. ¿Dónde lo puedes conseguir? Con cualquier representante de la Ivoclar, ¿listo? Aquí en Cartagena hay varios, o buscas en internet un número de la Ivoclar que seguramente ahí lo conseguiría, no lo tengo aquí en estos momentos. Bueno, entonces fíjense y vamos a ver este artículo del 2014 de un grupo japonés en donde ellos hacen un experimento y
evalúan la influencia de la aplicación de un aislamiento absoluto, ¿sí? De un aislamiento absoluto con varios tipos de aislamiento relativo. Y nos dicen, miren las conclusiones de este artículo. Ellos nos dicen, cuando ustedes aíslan con rollos de algodón, ¿sí? Miren aquí, la humedad relativa en ese lugar va a ser del 100%. O sea, ¿qué estamos haciendo? Nada. Los rollos de algodón no aíslan la humedad en nada, cero. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos trabajando sobre dentina, que sabemos que la adhesión en dentina es comprometida por la humedad que se presentan, pues los rollos de algodón realmente no van a hacer nada. Ahora, cuando utilizamos un aislamiento con una tela de caucho en dientes, en una forma indirecta, pues miren lo que vamos a obtener, una reducción cerca de 40% de la humedad relativa, ¿ok? Y aún así, cuando hacemos en un solo diente, la humedad relativa se va a disminuir más. Ahora, si solamente utilizamos el Optradan, ¿sí? También nos ayuda a aislar el medio de este medio húmedo. ¿Entendido? Entonces, todos los aislamientos funcionan. El que mencioné anteriormente, que me preguntaba Silvana, el Optradam, el aislamiento con tela de caucho, ya sea el diente individual o varios dientes, pero el que definitivamente no aísla nada son los rollos de algodón. Eso ténganlo muy, muy claro y que a partir de a la luz de la literatura, las investigaciones que ya se dan, ya sabemos que los rollos de algodón no nos van a aislar nada la humedad relativa. ¿Listo? Ahora vamos a ver el procedimiento. Esperen. Vamos a hablar un poquito del procedimiento. Quiero que a partir de ahora me digan si todo está bien. Si se escucha bien, levanten la manito allá en el chat, por favor. Elizabeth, ¿me estás escuchando? Me dicen acá. Listo, voy a continuar. Entonces vamos ahora sí a empezar el procedimiento. Vamos a empezar el procedimiento que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es ver si hay unos puntos de contacto interproximales adecuados, ¿sí? Evidentemente, previa anestesia local, infiltrativa o, o simplemente tópica, ¿sí? Previa anestesia, luego de todo eso, ustedes evalúan que los puntos de contacto sean los adecuados. Vamos a ubicarnos en este tipo de aislamiento que es para el sector anterior. O sea, todo este procedimiento que les estoy dando es para el sector anterior para realizar trabajos estéticos, ¿vale? Que es donde de pronto hay la mayor cantidad de dudas. Entonces, primero probar los puntos de contacto entre los dientes y vamos a hacer aislamiento a distancia, ¿ya? Y luego vamos a perforar la tela de caucho. Muchas veces usamos unas plantillas que vienen con la tela de caucho que nos dan como una guía de dónde van a estar los puntos en donde los dientes van a mostrarse. Otra forma que lo podemos hacer también es simplemente colocar sobre el paciente la tela de caucho y marcar con el Sharpie de la misma manera que lo están viendo ahí en el video, pero ya sobre los dientes del paciente. Y sobre esos puntos que ya marcamos, vamos a perforarlo. ¿Listo? Entonces, sobre esos puntos vamos a perforarlo. Y si queremos hacer unas perforaciones individuales, ¿sí? O si queremos, vamos a hacer también una apertura en herradura. Cortamos por esos puntos con una tijera y dejamos los premolares para generar retención. ¿Listo? Entonces, luego de esto podemos lubricar la tela de caucho para que pueda pasar más por nuestros puntos de contacto. Sin embargo, esto puede muchas veces ensuciar el diente
y no permitir una buena adhesión. Entonces, lo de la lubricación con vaselina puede ser relativo. Y elegimos la tela de caucho. Espero que todos puedan ver este video de manera, ¿sí?, fluida en sus computadores. Es simplemente cómo estamos pasando esas perforaciones por los dientes, cómo lo estamos, y luego de que ya hemos pasado las perforaciones en los premolares, vamos a colocar una retención. Y esta retención la podemos hacer tanto con grapas como con los distintos elementos retentivos que pueden tener a nivel interproximal, como son los wedges. Los wedges son una herramienta espectacular para generar retención en las zonas interproximales. O también lo podemos hacer con la misma tela de caucho, cortamos una esquina de la tela de caucho y esta tela de caucho la pasamos a nivel interproximal y ahí también vamos a generar retención. ¿Listo? Entonces, luego tomamos la seda dental, ¿sí?, y vamos diente por diente invaginando cada uno de nuestras perforaciones. ¿Listo? Entonces, ahí estamos, una por una, ¿sí? Y luego colocamos nuestro arco facial. ¿Sí? Fíjense que muchas veces para asegurar o para hacer una mejor estabilidad de este arco facial, tomamos las esquinas y lo ajustamos. Ahí lo podemos ajustar. Y así tenemos un mejor control del campo operatorio. ¿Listo? Ustedes me disculpan que esté revisando cada cierto tiempo si tengo voz o no, porque la verdad no sé qué pasó, pero si quiero, vamos a volverlo a pasar por última vez para que queden. Miren que en la primera parte nosotros tenemos que ubicarnos para hacer entrar estas perforaciones en la parte interproximal del diente, ¿ok? La parte interproximal del diente tenemos que pasar así como si fuera una seda dental. Entre orificio y orificio lo pasamos en la parte, y eso es lo que nos va a dar la mejor forma de entrar nuestros orificios en cada uno de los dientes, ¿ok? Y luego se pasa a invertir esto con la seda dental. Listo, ahí por favor mi Instagram para que me sigan todos los que están conectados, gracias. Entonces fíjense que luego de ver este video y la forma como se lleva el aislamiento a boca, quiero responder las preguntas, otra de mi amiga Yure, que nos dice, ¿es posible hacer aislamiento sin grapas? Entonces, definitivamente sí se puede hacer aislamiento sin grapas. Lo único que tenemos que ser muy conscientes de la retención de nuestra tela. Entonces, como lo pueden ver aquí en esta imagen, ¿sí? Miren, ustedes pueden con una esquina de la tela de caucho anclarse y tener una retención a nivel interproximal, ¿sí? Ahí lo están viendo, y generar un tipo de retracción como este, ¿ok? Entonces, y también están este tipo de retención sin sin grapas, perdón. ¿Listo? También podemos utilizar estos aditamentos que son unas cuñas de plástico que nos permiten sostenernos en la parte interproximal, así como lo he venido diciendo, y generar esta retención de la tela de caucho. Entonces también puede ser una forma, pero lo más utilizado generalmente son las grapas, ¿listo? A mí me gusta hacerlo mucho con grapas, me da seguridad. En caso de que el paciente sea muy niño, mejor no lo hago y utilizo pues uno de estas cuñas de madera plástica o si no la misma tela de caucho, ¿ok? Esto también responde a la pregunta de Clara Elena, espero que me estés escuchando, aunque no he visto que escribes nada.
Entonces ella me pregunta, ¿cómo aíslas en anterosuperiores? Ya lo vieron en el video, espero que el video les haya sido de gran utilidad. Creo que también está en YouTube, si no está en YouTube yo lo subo en estos días, no se preocupen en mi canal de YouTube. Y me dice si perfora individualmente o hago ventana. Entonces, dependiendo del caso clínico, dependiendo del procedimiento que yo vaya a hacer, dependiendo si mi procedimiento incluye la parte cervical. Si estamos con una parte cervical en un periodonto muy delgado, prefiero hacer un aislamiento con una ventana, ¿sí? Así como lo pueden observar aquí, así como lo vieron en esta diapositiva, en la anterior diapositiva. Me gusta hacerlo cuando estoy, pero y que el procedimiento adhesivamente no vaya a ser tan riguroso, ¿sí? Porque muchas veces con esto es suficiente para que la humedad se disminuya y realizar mi operatoria o cementación o mi procedimiento restaurativo, ¿ok? Fíjense que también con una tela muy gruesa podemos generar una buena imaginación de los tejidos y ahí podemos realizar también nuestro proceso restaurativo si no involucramos la parte cervical. Entonces, la respuesta a esta parte donde perforas individualmente o haces ventanas es si voy a utilizar o voy a hacer un caso en donde estoy eh, llegando a la parte cervical, yo mejor perforo individualmente y utilizo una grapa de retracción, porque me va a ayudar también a retraer la encía. Entonces, si tengo estas características, utilizo individualmente, pero si mi aislamiento no involucra tanto la parte cervical y necesito poner, digamos, una matriz de silicona en la parte posterior, mejor hago una ventana para que me dé espacio para esta matriz, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta a Clara y espero que me esté escuchando. Entonces, chicos, estoy abierto a responder cualquier pregunta que tengan en estos momentos en el chat de YouTube. ¿Aló, me escuchan? Bueno, estoy atento a qué más requerimientos tienen, qué otras preguntas. Yo creo que esto ha sido pues la mayor parte de la presentación. Sí. Ah, ok, listo. Los nudos para retención. Listo, muy bien. Ese podría ser, eh, ya les digo. Lo que pasa es que para esa parte, que generalmente siempre la hacemos de manera presencial, ¿sí? Porque necesitamos evidentemente mostrar, pero deme 5 segundos y me consigo un nudo y ya se los muestro aquí me consigo un. Sí, exacto. Eli, voy a quitar mi pantalla y necesito que me pongas, por favor, o sea, que se vea en el Meet. Ya se ve, me veo yo en el. ¿Qué otras preguntas? Yo creo que esto da. Sí. Ah, bueno, miren, aquí alcanzan a ver, yo no sé si alcanzan a ver la seda. Yo creo que sí, ¿no? Ahí se ve bien. Listo. Entonces, miren, esperen un segundo que yo estoy aquí también viendo lo que ustedes están viendo para poder, o sea, aquí en el envío, aquí,
Es, bueno, esperen un minuto. Esperen un minuto. Aquí hay varias preguntas. Ya vi las de Juan Sebastián Álvarez. Listo, ya les muestro eso también. Sí, exacto. Yo creo que, miren, entonces vamos a ver el nudo. Entonces, miren, aquí está la seda dental. Aquí está la seda dental. Lo que van a hacer es simplemente, sí, tomar y hacer. Aquí está. Espérenme, espérenme. Aquí. Ahí está bien. Listo. Entonces, miren, aquí está la seda dental. Lo que vamos a hacer es cruzarla. Sí, vamos a cruzarla aquí. Y con dos de los dedos vamos a tomar uno de los extremos de la seda, ¿sí? Y lo vamos a jalar. Y ahí ven que nos está haciendo el primer nudo, ¿sí? Este primer nudo lo tenemos que ir recogiendo y luego con el mismo extremo con el cual nosotros vamos a hacer otro nudo. Son dos vueltas las que hay que hacerle, dos vueltas es lo necesario. ¿Listo? Y luego si vamos a hacer movimientos, ¿sí? Con uno de los extremos hacia un lado y hacia el otro. Yo sé que es difícil por aquí, la verdad es que esta necesitaría una parte práctica, que ya lo habíamos hablado con Elizabeth, de hacerla de pronto más adelante. Vamos a hacer una parte práctica en donde podamos responder esta duda del hilo de una manera más didáctica, ¿sí? Porque se queda un poco corta de hacerlo de esta manera. Pero yo creo que la respuesta a la pregunta que me están haciendo es que deben hacerle dos vueltas y luego jalar el extremo que es el extremo que está suelto. Entonces, cuando nosotros hacemos los nudos, hay un extremo que queda suelto y ese extremo es el que vamos a ir acercando, ir acercando, ir acercando. Le hacemos otra vuelta y así hacemos luego la, el último nudo y luego vamos haciendo con el extremo que queda libre, con el extremo que se puede correr, vamos haciendo movimientos de mesial hacia distal en el diente, ¿listo? Entonces no se preocupen que seguramente de esto va a salir un nuevo live de la parte práctica. Exacto. También Juan Sebastián Álvarez nos pregunta, ¿es necesario hacer una modificación de la guía de silicona palatina al realizar las restauraciones tipo 4? Sí, evidentemente, cuando nosotros utilizamos una guía palatina, la mejor forma como lo puedes hacer es realizando una ventana de nuestra tela de caucho a nivel anterior. Entonces, regálenme un segundo y comparto aquí la pantalla. ¿Listo? Entonces, entonces miren aquí, esto es lo que, dime, ¿se escucha bien? Bueno, entonces, miren, por ejemplo, si nosotros tenemos este caso que vamos a utilizar una matriz palatina, es mejor hacer una ventana. En el caso de que no podamos hacer ventana, tenemos que recortar la matriz lo más cercano a la parte cervical por palatino. ¿Ok? Ese es el truco que tienen que hacer. Lo más cercano tenemos que recortar la matriz a nivel cervical. ¿Listo? Yo creo que, bueno, esas son las preguntas que estaban en el chat. Ya las otras preguntas que estaban en Instagram las realizamos. Quiero que me digan mis amigos por el, por el WhatsApp si ya todo está bien claro, si tienen alguna pregunta, cuéntenme, los que están conectados.
Me van a realizar una, sí, ya Edwin la va a escribir. Exactamente, sí, ya vamos a ver si Edwin hace la pregunta por YouTube para que todos puedan verla. Listo, excelente pregunta, Edwin. Perfecta. Mire, en realidad, como ustedes pueden ver en las investigaciones que le mostré, en todas va a haber humedad, en todas, miren, aquí están. Ustedes, yo creo que están viendo la pantalla, ¿cierto, Eli? Ellos están viendo la pantalla. Miren, Edwin, entonces yo te voy a decir, después de que tú coloques una tela de caucho, ¿sí? Ya con eso estás ganando un porcentaje de disminución de la humedad entre el 30 y el 40%, y lo podemos ver en esta investigación. A medida que tú aíslas más dientes, vas a tener un mayor grado de humedad, pero eso, todo lo que ustedes hagan luego del aislamiento va a ser mejor que no aislar. ¿Ok? Entonces, si ustedes no quieren abrir la ventana, porque puede que esa humedad aumentada disminuya las capacidades adhesivas de su restauración, entonces lo hacen individualmente, pero deben recortar la matriz palatina para sus restauraciones directas, deben recortarla y a lo más cercano a nivel cervical de palatino para que no interfiera con la tela de caucho. Entonces yo creo que en cuanto a la humedad, a la respuesta a la pregunta de Edwin, obviamente cuando se hace una ventana va a disminuir la capacidad de controlar la humedad. Es decir, esta humedad va a ser mayor. Pero si ustedes por su tratamiento con una matriz o X necesitan hacerlo, tengan en cuenta que ningún aislamiento es perfecto y que siempre va a haber un grado que ustedes van a intentar disminuir en lo mejor que puedan. ¿Listo, Edwin? Espero que con eso haya dado respuesta a tu pregunta. Si tienen otra, vamos a darle un minutico más para que pregunten, si no, vamos cerrando y bueno, espero que haya sido de su agrado esta charla, que les haya gustado, que seguramente ahora que podamos de pronto estar en otra situación a nivel de las salidas, podamos hacerlo una en vivo, pero una parte práctica de esto, con todos los aditamentos. Yo tengo las grapas, tengo las formas de grabarlo, tengo el trípode y todo, pero realmente hace falta el lugar. Yo creo que tendría que ser en el consultorio, tendríamos que esperar de pronto a otra oportunidad en donde podamos hacerlo allá. ¿Oíste, Eli? Para que tengamos eso en cuenta y les estaremos avisando, obviamente, con... Edwin Santos dice, ¿cómo distribuir las perforaciones para aislar ambos maxilares al tiempo? Listo. Dice, bueno, Edwin, yo creo que eh, aislar ambos maxilares al tiempo es complicado, es muy complicado. Yo no creo que sea algo necesario, ¿sí? Así como lo pueden ver acá. Esta foto no es mía, en realidad, si fue lo que vieron. Yo no haría esto que está mostrando la foto. Realmente no lo haría, me parece que no es necesario, que podemos trabajar por sectores, ¿sí? Primero aislar una parte, aislar un sextante, y creo que es más cómodo para el paciente, ¿no? Entonces yo trataría de evitar esto. Esto en realidad fue un meme que me encontré que me pareció muy, muy, muy chistoso y quise traerlo a colación, pero no es la foto mía, no piensen que yo hago esto normalmente en el consultorio. De pronto hay uno que otro que se disfrace de la máscara, ¿no? Y se ponga un aislamiento así. Ya tienen ahí una idea para Halloween. Pero no es lo normal, Edwis, ¿listo? Y trata de hacerlo como lo mostré en el video, por sextante, sextante anterior, puede ser el sextante posterior,
y no aísles los dos maxilares al tiempo, ¿ok? Me dice Edwin, en un biotipo periodontal delgado puede presentarse alguna retracción a futuro por el uso de las grapas retractoras. Depende si invades ¿cómo es que se llama? El espacio biológico, qué pena, que me están escribiendo aquí. Si invades el espacio biológico, si invades el espacio biológico y causas laceración de este, probablemente tengas una recesión. ¿Listo? Pero por eso nosotros tenemos que ver con anterioridad ¿cómo se dice? El sondaje y ver cuánto de encía libre tenemos para poder ahí sí ver cuánto podemos llevar nuestra grapa retractora hacia la parte gingival, ¿listo? Entonces creo que con esto ya terminamos por hoy. Muchas gracias a los que estuvieron pendientes. Por favor, denle like al canal de Dentisteando de Elizabeth, denle like a mi canal, suscríbanse y bueno, nos veremos en una próxima ocasión un hands-on. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctor Daniel, por haber venido al canal y haber realizado esta presentación que estuvo súper buenísima. Por favor, también sigan al doctor en sus redes sociales, suscríbanse al canal a Dentisteando y bueno, muchísimas gracias. Listo. Bueno, gracias a ti y nos estamos viendo pronto. Chao.